Bienvenidos a esta inmersión profunda. Un sistema que a simple vista pues puede parecer un conjunto de rituales antiguos, pero que esconde una lógica interna sorprendente, el sistema sacrificial levítico. Hoy vamos a intentar comprender cómo este sistema buscaba mantener la pureza y la comunión entre Dios y su pueblo. Para hacerlo vamos a usar una metáfora bastante peculiar. Imaginen el sistema como un circuito eléctrico, preparados para descubrir los secretos de este antiguo sistema. Me parece una metáfora muy interesante. Y es que si pensamos en el tabernáculo como un circuito, podemos identificar sus componentes clave: el altar de bronce en el patio exterior, el altar de oro en el lugar santo y el propiciatorio en el lugar santísimo. Estos puntos serían como los bones de nuestro circuito espiritual. Exacto. Y la gracia de Dios sería la corriente que fluye a través de este circuito, conectando a su pueblo con él. Pero como en cualquier circuito hay elementos que pueden interrumpir el flujo. En este caso el pecado actuaría como una especie de corrosión o suciedad que se acumula en estos bornes espirituales. Precisamente. Y ahí es donde entra en juego el sacrificio Hatat, que actúa como un limpiador, eliminando la contaminación del pecado y restaurando el flujo de la gracia divina. Es fascinante cómo un concepto tan antiguo puede ser explicado con una analogía tan moderna. Totalmente. Y hablando del Hatat, ¿qué lo hace tan especial dentro del sistema? ¿Por qué era tan importante para mantener el circuito funcionando correctamente? El Hatat es único porque su propósito es exclusivamente purificar los espacios sagrados del tabernáculo. No busca la adoración o la acción de gracias como otros sacrificios. Es la base sobre la cual se construye todo el sistema, como un mantenimiento esencial sin el cual el circuito no puede funcionar correctamente. Es decir, que si no se realizaba el Hatat, los demás sacrificios no tendrían ningún efecto. Exactamente. Sin la purificación del Hatat, la corriente divina no podía fluir libremente. Imagina que intentas encender una lámpara con un cable corroído. No importa cuánta electricidad haya en la red, la luz no se encenderá. Qué buena analogía. Entonces, el Hatat era como el cable nuevo que permitía que la luz de la gracia divina volviera a brillar. Y hablando de detalles, había diferentes tipos de Hatat. ¿Variaba el sacrificio según la persona que lo ofrecía? Claro que sí. El tipo de animal utilizado en el Hatat variaba según la persona que lo ofrecía, reflejando su posición social y el impacto de su pecado en la comunidad. Por ejemplo, el sumo sacerdote, al ser el mediador principal entre Dios y el pueblo, debía ofrecer un novillo, un animal mucho más valioso que el que ofrecía un ciudadano común. Eso me hace pensar. Era un sistema elitista donde solo los ricos podían acceder a la purificación, porque ofrecer un novillo no debía estar al alcance de todos. No necesariamente. La ley de Moisés, aunque estricta en sus normas, contemplaba alternativas para aquellos que no podían costear animales costosos. Se permitía ofrecer aves o incluso harina como sacrificio hatat para las personas de escasos recursos. Es sorprendente cómo este sistema, a pesar de su antigüedad, tenía en cuenta las diferencias sociales y buscaba la inclusión. Parece que la prioridad era la purificación, la restauración de la armonía con Dios y no la riqueza o el estatus social. Exactamente. Lo importante era reconocer el pecado, buscar el perdón y realizar el sacrificio adecuado a las propias posibilidades. Ahora entiendo por qué se compara este sistema con un circuito. Al igual que un circuito bien diseñado puede alimentar diferentes dispositivos con diferentes necesidades de energía, el sistema sacrificial permitía que todos, sin importar su posición social, pudieran participar en la purificación. Es una excelente observación. Y este sistema no solo era inclusivo, sino también adaptable a diferentes situaciones. Un concepto que nos ayuda a comprender esta característica es la equifinalidad. Equifinalidad. No estoy familiarizado con ese término. ¿Podrías explicarlo? Claro. La equifinalidad se refiere a la capacidad de un sistema para alcanzar un mismo objetivo a través de diferentes caminos. En el sistema sacrificial, esto se traduce en que, aunque el tipo de sacrificio podía variar, el objetivo final siempre era la purificación y la restauración de la comunión con Dios. Es decir, el sistema tenía diferentes rutas para llegar al mismo destino. Entiendo. Entonces, aunque alguien no pudiera ofrecer un novillo, podía ofrecer un sacrificio más humilde y aún así alcanzar la purificación. Es como si el sistema tuviera un plan B para que nadie se quedara sin acceso a la gracia divina. Precisamente. Y esto lo hacía un sistema resiliente, capaz de adaptarse a las circunstancias y a las necesidades de cada persona. Pero más interesante es que el impacto del sistema sacrificial iba mucho más allá del individuo. Aquí entra en juego otro concepto clave: la interdependencia. Interdependencia. ¿Quieres decir que la purificación de una persona afectaba a toda la comunidad? Exactamente. En el tabernáculo, la contaminación del pecado no se limitaba a la persona que lo cometía, sino que afectaba a toda la comunidad y al espacio sagrado. Es decir, que el pecado tenía consecuencias colectivas. Pero, ¿cómo se abordaba esto dentro del sistema? ¿Cómo se contenía la contaminación?
De varias maneras. En primer lugar, la comunidad tenía una responsabilidad compartida en la purificación del tabernáculo. Todos los miembros del pueblo debían participar en los sacrificios y contribuir a la limpieza del espacio sagrado. La pureza del tabernáculo no era solo un asunto individual, sino un objetivo colectivo que requería la participación de todos. Es como si el pecado fuera un virus que podía propagarse por todo el circuito del tabernáculo, y la comunidad debía trabajar junta para mantener el sistema limpio y funcionando correctamente. Exacto. Y además de la participación en los sacrificios, el sistema tenía mecanismos para prevenir la propagación de la impureza. Por ejemplo, las personas que habían incurrido en algún tipo de impureza debían ser aisladas temporalmente del campamento, el lugar donde moraba la presencia divina. Es como si el sistema tuviera su propio sistema inmunológico para protegerse de las enfermedades espirituales. Fascinante cómo se buscaba mantener la pureza y la armonía a todos los niveles. Y hablando de armonía, hay un ritual que destaca por su importancia en la restauración del equilibrio: el día de la expiación o Yom Kippur. Ah, sí, el día más solemne del calendario levítico, un día de purificación colectiva donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el lugar más sagrado del tabernáculo, para rociar la sangre del sacrificio hatat sobre el propiciatorio. El propiciatorio. Si no me equivoco, ese era el lugar donde Dios manifestaba su misericordia, ¿verdad? Es como si este ritual fuera un reseteo anual del sistema, una limpieza profunda para eliminar la acumulación de impurezas de todo el año. Exacto. El Yom Kippur no solo purificaba el tabernáculo, sino que también simbolizaba la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Era un recordatorio de la fidelidad divina y la necesidad de mantener una relación pura y armoniosa con Dios. Todo esto nos lleva a un tema crucial: el significado de la sangre dentro del sistema sacrificial. Ya nos he mencionado que no representa la muerte, sino la vida, pero me gustaría comprender mejor esta idea. ¿Qué papel juega la sangre en este circuito espiritual? La sangre en este contexto es un símbolo complejo y multifacético. Por un lado, representa la vida que se ofrece a Dios en expiación por el pecado. El derramamiento de sangre simboliza el sacrificio necesario para restaurar la armonía con lo divino. Es decir, la sangre sería como el precio que se paga para reparar la avería causada por el pecado en el circuito espiritual. En cierto modo, sí. Pero la sangre también tiene una connotación de purificación y renovación. Al ser aplicada en los lugares sagrados, la sangre limpia la contaminación y restaura la santidad del espacio, permitiendo que la presencia divina pueda habitar allí. Entiendo. Es como si la sangre fuera un agente purificador que renueva y revitaliza lo que ha sido contaminado. Exactamente. Y esto nos lleva a una de las ideas más profundas del sistema sacrificial. La vida está en la sangre. Esta frase que encontramos en Levítico 17.11 resume la esencia del sistema. La sangre no es un elemento negativo o repulsivo, sino la fuente de vida que purifica y restaura la relación con Dios. Es una perspectiva muy diferente a la que solemos tener sobre la sangre. Pero en el contexto del sistema sacrificial cobra un nuevo significado, ¿verdad? Sin duda. La sangre, lejos de ser un símbolo de muerte, se convierte en un símbolo de vida, de purificación y de la posibilidad de una nueva relación con Dios. Es increíble cómo un sistema tan antiguo podía ser tan complejo y a la vez tan práctico. Realmente me está sorprendiendo la profundidad y el simbolismo que encierra. Pero tengo curiosidad, ¿este sistema solo se enfocaba en la purificación individual o tenía un impacto más amplio? El impacto iba mucho más allá del individuo. Ya hablamos de la interdependencia y cómo la contaminación del pecado afectaba a toda la comunidad. Además, el sistema tenía mecanismos para prevenir la propagación de la impureza, como el aislamiento temporal de las personas impuras. Claro, como una especie de cuarentena para proteger al resto de la comunidad del contagio. Pero había alguna forma de purificación colectiva, algo que restaurara la armonía, no solo a nivel individual, sino a nivel de todo el pueblo. Sí, de eso se encargaba el Yom Kippur, el día de la expiación. Era un ritual anual donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar la sangre del sacrificio hatat sobre el propiciatorio. Es cierto, es como si ese ritual fuera un reseteo anual del sistema, una limpieza profunda para eliminar la acumulación de impurezas de todo el año. ¿Es correcto? Exacto. El Yom Kippur no solo purificaba el tabernáculo, sino que también simbolizaba la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Era un recordatorio de la fidelidad divina y la necesidad de mantener una relación pura y armoniosa con Dios. Todo esto nos ha permitido comprender el funcionamiento básico del sistema sacrificial y cómo buscaba mantener la pureza y la armonía con Dios a través de diferentes rituales y sacrificios. Pero habrá suciedad que este sistema no podía eliminar. ¿Tenía este circuito espiritual algún tipo de cortocircuito? Esa es una pregunta muy interesante que nos lleva a analizar las limitaciones del sistema levítico, y de eso hablaremos en la próxima parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Por ahora invito a nuestros oyentes a reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué les ha sorprendido más?
¿Cómo ven reflejada la necesidad de purificación en sus propias vidas? Les esperamos en la segunda parte de esta fascinante inmersión. Retomamos nuestra inmersión en el sistema sacrificial levítico. Y como prometimos, hoy vamos a explorar las limitaciones que este sistema presentaba. Si recuerdan la metáfora del circuito eléctrico, vimos cómo el sacrificio Hatat actuaba como un limpiador de los bornes espirituales, permitiendo que la corriente divina fluyera sin obstáculos. Pero había suciedad que este sistema no podía eliminar. Exacto. A pesar de su sofisticación para purificar ciertos tipos de pecado, el sistema levítico tenía sus límites. Mencionaste que no toda transgresión podía ser purificada a través de los sacrificios. Es como si hubiera cortocircuitos que el sistema no podía reparar. Precisamente. El sistema estaba diseñado principalmente para tratar los pecados cometidos de forma involuntaria, aquellos en los que no había una intención deliberada de desobedecer a Dios. Eran como fallos en el sistema, errores que se cometían sin querer. Entiendo. Pero cuando se trataba de pecados deliberados de transgresiones conscientes a los mandamientos divinos, el sistema sacrificial no tenía una respuesta. ¿Qué ocurría entonces con la persona que cometía este tipo de pecado? Era expulsada del circuito. En estos casos, las consecuencias eran mucho más severas. La ley de Moisés establecía diferentes tipos de castigo que podían ir desde la exclusión de la comunidad hasta la pena de muerte. Es como si el sistema expulsara al elemento que ponía en peligro su integridad. Pero esto me genera una duda. Si el objetivo del sistema era la purificación y la armonía con Dios, ¿por qué no se diseñó para abarcar todo tipo de pecado? ¿Por qué Dios estableció límites a la eficacia del sistema? Esa es una pregunta que ha generado mucha reflexión a lo largo de la historia. Una posible respuesta es que al establecer límites a la eficacia del sistema, Dios estaba mostrando la gravedad del pecado deliberado y la necesidad de una solución más radical. Es como si el sistema, con sus propias limitaciones, estuviera señalando hacia algo más grande, hacia una solución definitiva para el problema del pecado. Ya veo. Es como si el sistema fuera una versión beta de un software que funciona bien para ciertas tareas, pero necesita una actualización para poder manejar funciones más complejas. Me gusta esa analogía. Yeah. Y esa actualización llega con la figura de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él se presenta como el cumplimiento del sistema sacrificial, el Hatat perfecto, que elimina la contaminación del pecado de una vez por todas. Ajá, aquí es donde se cierra el circuito. Si lo pensamos en términos de nuestra metáfora, Jesucristo sería como un superconductor que no solo limpia los bornes, sino que transforma todo el sistema. Exactamente. Jesucristo no solo purifica el pecado pasado, sino que también nos capacita para vivir una nueva vida, libre de la contaminación del pecado. Es como si Él no solo reparara el cortocircuito, sino que también actualizara todo el sistema a una versión más potente y eficiente. Precisamente. En Jesucristo encontramos la solución definitiva al problema del pecado. Una solución que va mucho más allá de lo que el sistema sacrificial levítico podía ofrecer. Todo esto suena muy bien, pero me gustaría entender mejor cómo se conecta Jesús con este sistema, qué elementos del Antiguo Testamento se cumplen en él. Es como si el sistema sacrificial fuera un tráiler de la película completa que es Jesucristo. Hay muchos paralelismos. Por ejemplo, la sangre de los animales sacrificados prefigura la sangre de Cristo, derramada en la cruz para el perdón de los pecados. El sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer el sacrificio por el pecado, prefigura a Jesús, quien entra al cielo mismo para interceder por nosotros ante Dios Padre. Entiendo. Es como si todos los elementos del sistema sacrificial estuvieran apuntando hacia Cristo como si fueran sombras que anuncian la llegada de la luz verdadera. Así es. Y no solo los elementos, sino también los conceptos. La idea de la purificación, de la expiación, del perdón, encuentran su máxima expresión en la obra de Cristo. Entonces el sistema sacrificial era como un mapa que nos conducía hacia Cristo, el destino final de nuestro viaje espiritual. Pero si ya existía la solución definitiva en Cristo, ¿por qué se mantuvo el sistema sacrificial en práctica durante tanto tiempo? ¿Por qué Dios no lo reemplazó de inmediato? Esa es una pregunta muy interesante. Una posible respuesta es que el sistema sacrificial, con sus limitaciones, tenía una función pedagógica. Al mostrar la gravedad del pecado y la necesidad de purificación, estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. Es como si el sistema fuera una especie de entrenamiento para el pueblo de Israel, una forma de enseñarles la importancia de la santidad y la necesidad de un Salvador. Exactamente. El sistema sacrificial era una sombra que apuntaba hacia la realidad, una preparación para la llegada de la luz verdadera. Volviendo al tema de las limitaciones, ¿podrías contarnos un poco más sobre los tipos de pecado que el sistema no podía purificar? Dijiste que eran los pecados deliberados, pero ¿qué tipo de acciones se consideraban tan graves como para quedar fuera del alcance del sistema? Eran como virus que el sistema inmunológico del tabernáculo no podía combatir.
Las transgresiones que violaban los 10 mandamientos, como el adulterio, el asesinato, la idolatría, se consideraban pecados que rompían el pacto con Dios y no podían ser expiados a través de los sacrificios. Eran acciones que dañaban de tal manera la relación con Dios que no había forma de repararla a través de los rituales del sistema. Es decir, que la corrupción era tan profunda que el Hatat no podía eliminarla. ¿Y cuáles eran las consecuencias para quien cometía este tipo de pecado? En algunos casos, la persona era expulsada de la comunidad, lo que significaba la pérdida de la protección divina y la exposición a todo tipo de peligros. En otros casos, la pena podía llegar hasta la muerte, lo que mostraba la seriedad con la que Dios consideraba estas transgresiones. Entonces eran enfermedades espirituales tan graves que no tenían cura dentro del sistema. Y por eso era necesaria una nueva solución, una intervención divina que pudiera sanar las heridas más profundas y restaurar la comunión de forma definitiva. Exactamente. Y esa solución, como ya dijimos, se encuentra en Jesucristo. En Cristo encontramos la purificación y la reconciliación que el sistema sacrificial, con todas sus limitaciones, no podía ofrecer. Es increíble cómo un sistema tan antiguo puede enseñarnos tanto sobre la naturaleza de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad de un Salvador. Sin duda, el estudio del sistema sacrificial nos enriquece no solo a nivel histórico-cultural, sino también a nivel espiritual. Pero volviendo al tema de la función pedagógica del sistema sacrificial, ¿cómo se llevaba a cabo esta preparación para la llegada del Mesías? ¿De qué manera el sistema enseñaba al pueblo de Israel la importancia de la santidad y la necesidad de un Salvador? El sistema sacrificial, al mostrar la necesidad constante de purificación, estaba enseñando al pueblo de Israel que el pecado era una realidad que les separaba de Dios. Cada sacrificio era un recordatorio de que la santidad divina no podía tolerar la impureza. Es como si cada sacrificio fuera una señal de alarma que les advertía del peligro del pecado y la necesidad de buscar la reconciliación con Dios, pero al mismo tiempo el sistema mostraba la insuficiencia de los esfuerzos humanos para alcanzar la santidad. Exacto, por muchos sacrificios que se ofrecieran, la purificación nunca era definitiva. Siempre había la necesidad de un nuevo sacrificio, de una nueva limpieza. Es como si el sistema estuviera diciendo, esto no es suficiente, necesitáis algo más grande, algo que pueda purificaros de una vez por todas. Y esa necesidad, esa búsqueda de una solución definitiva estaba preparando el corazón del pueblo de Israel para la llegada del Mesías. Es como si el sistema sacrificial estuviera creando un vacío, una sed de algo que solo Cristo podía saciar. Así es. El sistema con sus propias limitaciones estaba señalando hacia la necesidad de un Salvador, de un sacrificio perfecto que pudiera purificar de una vez por todas y restaurar la comunión con Dios de forma permanente. Es fascinante cómo Dios, a través de un sistema aparentemente limitado, estaba preparando el camino para la llegada de su Hijo. Pero había alguna forma de que el pueblo de Israel pudiera vislumbrar la solución definitiva. Había alguna pista en el Antiguo Testamento que apuntara hacia Cristo. Algo así como spoilers divinos. Claro que sí. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos profecías que anuncian la llegada del Mesías, un Salvador que redimiría al pueblo de sus pecados y establecería un nuevo pacto con Dios. Por ejemplo, en Isaías 53 se describe a un siervo sufriente que carga con los pecados de la humanidad, una imagen que prefigura claramente el sacrificio de Cristo. Es como si Dios, a través de los profetas, estuviera enviando mensajes encriptados que solo se descifrarían con la llegada de Jesús. Exactamente. Y estas profecías no solo anunciaban la llegada del Mesías, sino que también describían su naturaleza y su misión. Entonces el pueblo de Israel, aunque no podía ver el cuadro completo, tenía suficientes piezas del puzzle para comprender la importancia de la venida del Mesías. Así es. Y al estudiar estas profecías podemos apreciar mejor la continuidad del plan de Dios y la forma en que el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo. Todo esto nos ha dado una perspectiva fascinante sobre las limitaciones del sistema levítico y cómo éstas apuntaban hacia la necesidad de una solución definitiva en Cristo. Pero antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, me gustaría preguntarte sobre el sumo sacerdote. Ya mencionaste que prefiguraba a Jesús, pero me gustaría comprender mejor su rol y sus funciones dentro del sistema sacrificial. Era como el ingeniero jefe del tabernáculo, el responsable de que todo el circuito funcionara correctamente. El sumo sacerdote era la figura central del sistema. Era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Su función era mediar entre Dios y el pueblo, intercediendo por ellos y buscando la purificación del espacio sagrado. Es como si el sumo sacerdote fuera el enlace entre la central eléctrica divina y el circuito del tabernáculo. Exactamente. El sumo sacerdote con sus vestiduras especiales y sus rituales representaba la santidad de Dios y la necesidad de acercarse a Él con reverencia y temor. Y si el sumo sacerdote prefiguraba a Cristo, ¿qué nos enseña esto sobre la naturaleza de Jesús?
Nos enseña que Jesús es el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, el único que puede entrar al lugar santísimo celestial y ofrecer un sacrificio que purifica de una vez por todas. Es como si Jesús fuera el cable de alta tensión que nos conecta directamente con la fuente de energía divina. Precisamente. En Jesús encontramos la conexión plena y definitiva con Dios, una conexión que ya no depende de sacrificios externos ni de intermediarios humanos. Es fascinante cómo el sistema sacrificial, a pesar de su complejidad y sus limitaciones, nos ayuda a comprender mejor la grandeza de la obra de Cristo. Sin duda. El estudio del sistema sacrificial nos permite apreciar la profundidad del plan de Dios para la salvación de la humanidad y la forma en que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Ahora entiendo por qué este sistema, a pesar de ser antiguo, sigue siendo tan relevante para nosotros. Nos permite comprender mejor nuestra propia necesidad de purificación y la solución que Dios nos ofrece en Cristo. Exacto. Y aunque el sistema sacrificial ya no está en práctica, la idea de la purificación sigue siendo fundamental para la fe cristiana. Justamente, esa era la pregunta que dejamos en el aire al final de la primera parte. ¿Cómo podemos limpiar nuestros bornes espirituales en el mundo actual? Si te parece, podemos abordar esta cuestión en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me parece una excelente idea. Allí exploraremos cómo los principios del sistema sacrificial pueden ser aplicados a nuestra vida diaria y cómo podemos experimentar la purificación y la transformación en Cristo. Retomamos nuestra inmersión en el sistema sacrificial levítico. Hasta ahora hemos explorado su funcionamiento, sus limitaciones y cómo prefiguraba la llegada de Cristo. Pero como bien dijiste, aunque el sistema en sí ya no se practica, la idea de la purificación sigue siendo fundamental para nosotros. La pregunta que planteamos al final de la segunda parte era, ¿cómo podemos limpiar nuestros bornes espirituales en el mundo actual? Es una pregunta clave para conectar lo antiguo con lo moderno y para entender la relevancia del sistema sacrificial en nuestra vida diaria. Recuerda que la esencia del sistema no estaba en los rituales externos, sino en la transformación interna que buscaba generar. Claro. No se trata de replicar los sacrificios de animales, sino de comprender el significado profundo de la purificación y cómo aplicarlo a nuestra realidad. Sería como trasladar ese circuito espiritual del tabernáculo al interior de cada uno de nosotros. Exactamente. La purificación, en el contexto de la fe cristiana, va mucho más allá de la limpieza física o ritual. Se trata de una transformación del corazón, una renovación interior que nos permite acercarnos a Dios con sinceridad y autenticidad. Entonces, ¿cómo podemos limpiar esos bornes internos para que la corriente de la gracia divina pueda fluir sin obstáculos? ¿Qué herramientas nos ofrece la fe cristiana para llevar a cabo esta limpieza interna? Una de las más importantes es la confesión de pecados. Puede resultar difícil reconocer nuestros errores y debilidades, pero la confesión es un acto liberador que nos permite despojarnos de la suciedad espiritual que nos separa de Dios. Sería como usar un disolvente para eliminar la corrosión del pecado en nuestros bornes internos, ¿verdad? Exactamente. Y junto con la confesión, el arrepentimiento es fundamental. Hablando de arrepentimiento, a veces se malinterpreta como un sentimiento de culpa o tristeza. Es cierto, pero el arrepentimiento no se trata solo de sentirnos mal, sino de tomar la decisión de cambiar, de abandonar el camino del pecado y volver al camino de Dios. Es como si el arrepentimiento fuera el giro del volante que nos permite corregir la dirección de nuestro vehículo espiritual. Confesión y arrepentimiento, dos herramientas esenciales para mantener nuestro circuito limpio. Y hablando de limpieza, ¿cómo se conecta la idea de la purificación con la obra redentora de Jesús? Es Él quien realiza la limpieza definitiva de nuestro circuito. La conexión es fundamental. En Cristo encontramos la purificación definitiva, el hatat perfecto que limpia de una vez por todas la contaminación del pecado. Su sangre, derramada en la cruz, es la fuente de nuestra purificación. Por medio de su sacrificio somos limpiados, perdonados y reconciliados con Dios. Es como si Jesús fuera el técnico especializado, que no solo limpia el circuito, sino que lo rediseña por completo, creando una conexión nueva y permanente. Exactamente. Y esta purificación no solo nos limpia del pecado pasado, sino que también nos capacita para vivir una nueva vida, libre de la esclavitud del pecado. En Cristo no solo encontramos el perdón, sino también la transformación, el poder para vivir una vida que refleje la santidad de Dios. Entonces Jesús no solo limpia el circuito, sino que también instala un regulador de voltaje que nos protege de los picos del pecado. ¡Qué imagen tan poderosa! Pero si no me equivoco, la purificación no es un evento único, sino un proceso continuo a lo largo de nuestra vida cristiana. Así es. Al igual que el sistema sacrificial requería una purificación constante, nuestra vida cristiana también necesita una renovación diaria,
una búsqueda constante de la santidad. Sería como realizar un mantenimiento preventivo de nuestro circuito espiritual para evitar que la corrosión del pecado vuelva a acumularse. Exacto. Y para este mantenimiento contamos con herramientas como la oración, el estudio de la Biblia, la participación en la comunidad cristiana, la práctica del amor al prójimo. Tenemos un kit de herramientas completo para mantener nuestro circuito espiritual en perfecto estado. Sin duda. Y al utilizar estas herramientas con fidelidad, podemos experimentar la plenitud de la vida en Cristo, una vida libre del peso del pecado y llena de la gracia y la paz de Dios. Es fascinante cómo el sistema sacrificial, aunque antiguo, nos ofrece enseñanzas tan relevantes para nuestra vida cristiana actual. Realmente ha sido una inmersión muy enriquecedora. Así es. Al comprender la esencia de este sistema, podemos aplicar sus principios a nuestra realidad y vivir una vida más plena y significativa. Y recordemos la pregunta que nos ha guiado en esta última parte. ¿Cómo podemos limpiar nuestros bornes espirituales en el mundo actual? Hemos visto que la fe cristiana nos ofrece las herramientas necesarias para este proceso de purificación. Exactamente. Y no olvidemos que la purificación no es solo un asunto individual, sino también colectivo. Así como el pueblo de Israel debía cuidar la santidad del tabernáculo, nosotros también tenemos la responsabilidad de contribuir a la pureza de nuestra comunidad cristiana. Es como si todos formáramos parte de un mismo circuito, y la corriente divina solo puede fluir con libertad si todos los bornes están limpios. Así es. La purificación individual y la purificación colectiva están íntimamente relacionadas. Al buscar nuestra propia santidad, también contribuimos a la santidad de la comunidad y viceversa. Es un llamado a vivir en unidad, a apoyarnos mutuamente en el camino de la fe y a buscar juntos la plenitud de la vida en Cristo. Con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en el sistema sacrificial levítico. Espero que les haya inspirado a buscar una vida más pura y armoniosa con Dios y a recordar que la purificación es un proceso continuo que requiere nuestra atención y nuestro compromiso. Hasta la próxima, amantes del conocimiento. Que la gracia de Dios les acompañe.